Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Andrea Ramírez y soy la promotora de lectura de las bibliotecas de la Pontificia Universidad Javeriana. Y hoy quiero darles la bienvenida a las franjas de conversatorio, recitales y veladas literarias de las charlas virtuales con autores. Este espacio mensual del Plan de Lectura Literario Javeriano que hoy para leer, creado por las bibliotecas de la Pontificia Universidad Javeriana en alianza con la Maestría en Literatura, la revista 2020 y la Biblioteca del CRAI, en nuestra sede Cali, busca que los estudiantes, egresados, docentes y administrativos javerianos, así como la ciudadanía en general, dialoguen con quienes han dado vida a obras literarias y conozcan sobre sus experiencias de escritura, sus gustos e intereses literarios. El día de hoy recibimos con muchísima emoción a Antonio García Ángel, escritor colombiano egresado de Literatura y Comunicación de la Universidad Javeriana de Bogotá. Antonio publicó en 2001 su primera novela, Su casa es mi casa. En 2004 fue elegido en el programa de maestros y discípulos de la firma relojera Rolex, de Rolex Mentor and Project Artist Initiative, lo cual le permitió contar durante un año con la tutoría de Mario Vargas Llosa. En 2006 publicó su segunda novela, Recursos Humanos. En 2007 fue escogido como uno de los 39 escritores menores de 39 años más representativos de América Latina en el marco de Bogotá Capital Mundial del Libro. Publicó el libro de cuentos animales domésticos en 2010. En 2013 recibió una beca de Proimágenes para el desarrollo del guión Lavaperros, en compañía de Pilar Quintana. En 2015 publicó el ensayo Juma de Macrol, El Gaviero. En 2016 ganó otra beca para el desarrollo del guión cinematográfico en Proimágenes por Temporada Baja en compañía de Rafael Martínez. En ese mismo año nació Declive, su novela más reciente. En 2017, en compañía de Keiko Lano y Juan Carlos Rodríguez, publicó la novela gráfica El taxista llama dos veces. Ese mismo año fue guionista y presentador de la serie documental Buena Letra. Entre 2012 y 2019 fue editor del programa Libro al Viento. Actualmente dirige los espacios Toma el Control y Fractal de Canal 13 Colombia. Antonio, te agradecemos mucho por estar el día de hoy y bienvenido a nuestra quinta versión de las charlas del plan de lectura. Ya, ahora sí te podemos ver, Antonio. Bienvenido. Gracias Andrea y gracias a todos los que están conectados de corazón. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Antonio. Ahora me gustaría presentarles también a Nelson Velosa, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, profesional en Ciencia de la Información y Documentación de la Universidad del Quindío y magíster en Investigación en Problemas Sociales Contemporáneos de la Universidad Central. Ganador de la beca de Investigación en Literatura y Artes 2014 con el proyecto Lecturas útiles y necesarias, ofertas de libros en Bogotá 1870 y 1886, y jurado de la beca para el desarrollo y divulgación de contenidos culturales locales en bibliotecas públicas entre 2018 y 2019, ofrecida por el Ministerio de Cultura. Nelson en la actualidad se desempeña como coordinador de gestión de colecciones de la Biblioteca CRAI de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Cali. Allí creó el club literario El Libro de Arena y el podcast que lleva el mismo nombre, ambos especializados en temas literarios. Nelson, te doy la bienvenida a este espacio y te agradezco mucho por acceder a moderar nuestra charla del día de hoy. Me sumo yo también. Gracias, Nelson. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Andrea. Y muchas gracias a todos los participantes, a todas las personas que en este momento pues, están conectadas con esta actividad pues, desarrollada, como bien lo decía Andrea, por la Pontificia Universidad Javeriana Sede de Bogotá y la Pontificia Universidad Javeriana Sede de Cali. Mil gracias a todos ustedes. Gracias, Nelson. Bueno, y les cuento a quienes nos están viendo ahora que antes de culminar el evento vamos a estar dando información para que puedan realizar la compra de Declive, la novela más reciente de Antonio García Ángel, por medio de la tienda Javeriana, y para los miembros de la comunidad javeriana les estaremos explicando cómo pueden solicitar el préstamo de otras obras en las bibliotecas de la Pontificia Universidad Javeriana. Así que no se desconecten. Las preguntas se van a responder al final, pero podrán escribirlas desde ya en nuestro chat interno de la llamada para quienes están aquí con nosotros o para quienes están en Facebook Live a través de los comentarios. Ahora, pues sin más preámbulo, quiero invitar a Antonio y a Nelson a que se tomen este espacio, a que nos empiecen a deleitar con todo este camino por la literatura y la escritura literarias. Y les recuerdo que pueden dejar sus comentarios y preguntas en nuestro chat. Que disfruten de este evento. Bueno, mil gracias, Andrea. Mil gracias nuevamente pues, a Antonio. Este conversatorio va a estar dividido en una serie de segmentos. Y ese primer segmento pues está dedicado a indagar básicamente en los primeros años como escritor de Antonio. Pues creo que todos acá pues tenemos alguna noción
de quién es Antonio García Ángel, de los libros que ha escrito, pero es muy posible también que tengamos personas que no te hayan leído previamente, que no conozcan de tu obra, y me parece importante que tengamos este segmento para lograr esa contextualización. Antes que nada, pues contarles que pues Antonio, pues como bien lo decía Andrea, nació en la ciudad de Cali, pero desde hace cerca de 20 años o más tiempo, Antonio me corregirá, vive en la ciudad de Bogotá, donde estudió comunicación social en la Javeriana y posteriormente pues estudia literatura. Y ya pues en el año 2001 es que publica su primer novela, Su casa es mi casa. La primera pregunta que te quiero hacer, Antonio, es justamente orientada a ese momento en el que tú descubriste que querías ser escritor, que querías estudiar literatura. ¿Cómo fue ese Ya. momento? ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te diste cuenta? Pues yo creo que lo primero que viene antes de eso es como una especie de relación como cercana con los libros. Digamos, uno llega a la literatura también porque ha tenido como un roce con ellos preliminar, digamos, a estudiarla formalmente, pues. Y a mí lo que me pasó fue que cuando yo estaba muy chiquito, había una especie de Lego que se llamaba la Estralandia. No sé si a vos te tocó la Estralandia. Eran como unas fichitas blancas y rojas, un Lego medio paupérrimo, pero servía para hacer casas, sobre todo porque eran color ladrillo. Y mi papá compró una biblioteca plástica que se armaba. Era una biblioteca modular, entonces los anaqueles gordos tenían unos chuzitos así como arriba y tenían unos huequitos abajo, como las fichas de la Estralandia. Y unos bloques que eran así como del tamaño de un ladrillo, eran blancos, negros y naranjas. Y yo me levanté y había llegado como el, el, la biblioteca empacada, obviamente desarmada. Y cuando yo vi eso, yo debía tener unos 4 años, una cosa así. Yo no me imaginé que fuera a ser una biblioteca, sino que yo pensé que en mi casa habían comprado una Estralandia gigante. O sea, mientras los niños tenían unas maricaditas así chiquiticas, en mi casa habían comprado Severa. Entonces yo me enloquecí con eso y en mi casa yo creo que tengo como la memoria porque es muy borrosa, yo estaba muy chiquito, me dejaron hacer un avión o algo así, pues con eso antes de armarla, pues, cuando me vieron en ese entusiasmo, me dejaron hacer, no sé, a otra cosa, una casita, una cosa así, porque eran como, eran un juego como de dos anaqueles grandes, o sea, como dos torres, pues, grandes, dos bibliotecas. Entonces, después de eso, pues ya me quitaron de ahí y armaron la biblioteca como tenían que armarla y pusieron ahí los libros. Entonces, ya eso del lugar era mágico. O sea, ya esos objetos que están, yo no sabía ni leer ni cómo se llamaban esos cosas que pusieron ahí, pero ya ese lugar era lo máximo. O sea, pues, o sea, tenía que ser muy importante para que esas cosas que estaban en otro lado las pusieran en esa biblioteca que era plástica, luminosa, hermosa para mi cortica edad. Luego cuando entonces crecí cerca de los libros. Mi papá tenía libros, era como un lector. Crecí cerca de los libros y pues uno lee lo de siempre, ¿no? Como, no sé, los libros álbum, libros infantiles, libros ilustrados, eh, Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, esas cosas. Pero yo recuerdo que cuando tenía 9 años, 8 años, agarré Relato de un náufrago de García Márquez. Y lo abrí, pero lo abrí un poco como por curiosidad, no sé. Y mi mamá pasó y mi mamá me vio como... Yo nunca había leído un libro. O sea, El viaje al centro de la Tierra del que les hablo era un cómic. Y Condorito, no sé lo que... Pero cuando yo empecé a leer Relato de un náufrago, yo vi que mi mamá quedó como sorprendida y como contenta, como intrigada. Entonces yo seguí leyendo pensando que eso le gustaba a mi mamá, pero cuando ya llevaba como 6 páginas, ya me olvidé de eso. Y ya leí Relato de un náufrago de corrido y ya, digamos, de ahí también me volví un lector como
bastante asiduo porque tampoco era bueno como para los deportes y esas cosas, entonces como que tuve una niñez y una adolescencia lectoras. Entonces, pues cuando ya llegó el momento, mi primer objetivo era salir de Cali porque no, digamos, era la Cali de 1991. O sea, hace 30 años. La Cali de 1991 no, eso que suena ahí es la gata. La Cali de 1991 en la cultura no había nada, por ahí un cineclub acaso y todo lo demás era como salsa, no es la Cali que hay ahora, que tiene teatros y, no sé, actividades, colectivos, cine, en fin, no sé. No era esa Cali, yo quería salir de esa Cali y también porque en Bogotá estaban mis amigos y me vine a estudiar comunicación social para que me pagaran la venida, pues, que porque acá estaban los canales de televisión y todo eso. Pero mi propósito sí era estudiar literatura. Entonces cuando llegué acá, hice un semestre de comunicación, después inscribí literatura porque mi plan era pasarme a literatura, pero descubrí que podía hacer ambos programas, entonces los hice como en simultánea muy despaciosamente el de literatura porque pues era la carrera que se podía desordenar y digamos era más informal todo allí y, y pues una vez graduado de comunicación pues ya había que trabajar también, entonces tuve que ver las materias más graneadas y todo, pero pues ya en medio de la carrera fue cuando empecé a escribir mi primera novela. O sea, o por lo menos como el primer esbozo de lo que iba a ser mi primera novela. Ok, Antonio, pues escuchándote y justamente pues quería mencionarte. Creo que se congeló un momento el audio Sí, de Nelson. Lo perdimos un momento. esperemos a que regrese. Regalémosle un segundo. Bueno, y mientras tanto, yo quería decirte, Antonio, que me parece súper interesante esto que nos cuentas. Además, pues yo también soy egresada y digamos que me relaciono con esa experiencia como en literatura. Y, y te quería preguntar, no sé si Nelson todavía Nelson sigue sigue congelado. congelado. Bueno, me voy a tomar la palabra mientras nos Claro vuelve. que sí, Andrea. Te quería, ya, no, Ya. digamos con Nelson. Ya. Hola Nelson, te habías Es muy perdido, pero ya terrible lo te que hizo vemos. cuando tenemos este tipo de comunicaciones. Bueno, yo creo que todos estamos acostumbrados a que este tipo de situaciones pues ocurran de vez en cuando que el sistema nos saque. Bueno, Sí. Antonio, te estaba preguntando por tu primera novela, justamente. Tu primera novela es la historia de un joven que se llama Martín Garrido, que justamente viene de Cali a estudiar a Bogotá, justamente también a la Javeriana. Supongo que pues es una novela muy autobiográfica que tomaste muchas de tus experiencias para construir la historia. Y algo que me llamó mucho la atención de la historia de Martín es este descubrimiento de una nueva ciudad, de un nuevo espacio, de un nuevo contexto. Mi pregunta va orientada a lo siguiente, Antonio. Para ti, ¿cómo fue el descubrimiento de esta ciudad tan gigantesca que es Bogotá? De esta ciudad que a la larga también se va constituyendo en un personaje tan importante en tu obra. ¿Cómo fue para ti conocer esa ciudad en ese momento? Y más esa ciudad de Bogotá, pues que estamos hablando de Bogotá de los años 90, que pues es una ciudad que se distancia mucho de lo que es la Bogotá de hoy en día. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues yo llegué a Bogotá a vivir solo, a vivir en una residencia estudiantil, entonces de alguna manera eso ya te marca muchísimo porque es pasar de vivir con los papás a tener una autonomía pues que no tenías y administrar, digamos, como el dinero que te demandaban para los gastos, ese tipo de cosas, pues es un paso a la adultez bastante grande, digamos, o sea, yo en Cali viví un poco, pues como en la burbuja de lo que era mi familia y los amigos que eran pues como del mismo estilo de uno, pero de alguna manera venir a Bogotá fue también descubrir el mundo más amplio, encontrar gente de otras regiones. eh, no sé, me comí mi primer almuerzo ejecutivo, digamos, acá, entonces fue eso, ¿no? Me acuerdo mi primera salida, como de las primeras salidas a la zona rosa de Bogotá. Es que en Cali no había una zona rosa como
como la vida en Bogotá en ese momento, pues, y como encontrar eso, pues de todas maneras, pues como que hizo que hubiera como esa especie de extrañamiento de ver las cosas por primera vez o de fascinación de eso, que creo que está de alguna manera pues como plasmada en la novela. Yo quería hacer, los insumos de esa novela son los siguientes. Uno, el policial. Estaba leyendo novela policíaca, había descubierto la novela negra y venía leyendo a Chandler, a Hammett, a Chester Himes, bueno, como había una colección que era la colección Libro Amigo de Bruguera, que ahí publicaban la serie de novela negra, eh, y entonces estaba muy metido en eso. Otra cosa que pasó en ese momento es que una serie de escritores españoles eh, salieron como al mundo editorial. Hubo como una especie de boom, pequeño boom español que se llamó la generación Cronen, porque un chico de 20 años que se llamaba José Ángel Mañas quedó de finalista, quedó en el segundo puesto del concurso Nadal, del premio Nadal en España con una novela que se llama Las historias del Cronen. Y ahí apareció Rey Loriga, Benjamín Prado, Lucia Echeverría, como una serie de escritores que eran como unos pelados un poco mayores que yo, 25, 26 años, como eso. Pero yo los leí con mucha atención porque hablaban un poco como de las rumbas, de los amigos, del mundo mío, digamos, de alguna manera generacional, las mismas referencias un poco, como Nirvana, esas cosas que uno como que en ese momento, y a mí me parecía que ellos no eran tan buenos. O sea, eran buenas primeras novelas, pero me parecía que yo podía llegar a ese nivel. Como que yo decía, si yo logro llegar a este nivel, me publican. Entonces escribí un poco como dándome ánimo con esa gente. Igual me gusta todavía algunos de esos libros, me parece que quedaron bien hechos, son como unos buenos debuts, un conjuntillo, y entonces yo quería hacer unas historias del Cronen o algo así, como de historia de los amigos, de la patota, todo eso que de lo que hablaban esas novelas. Quería combinarla con lo policial, ¿sí? Porque también había, pues pensaba que no había suficiente policial acá en Colombia, todavía siento que no hay tanto. Y, y claro, esa novela la escribí un poco como con la idea de que no la quería cagar, o sea, no quería como lucirme, sino no embarrarla. Entonces, escogí una voz que era como muy parecida a como yo hablaba, como un caleño, está escrita en caleño que en español, está escrita en caleño. Los personajes eran como unas variaciones o como unas versiones de amigos míos que yo conocía muy bien, entonces digamos la creación de personajes fue fácil. Hice unos capítulos corticos como para ir avanzando, 2, 3 páginas cada capítulo, entonces eso me permitía como sentir que avanzaba y también mucho la idea de que no la fueran a soltar, pues, o sea, como dejar en punta, como una cosa así muy folletinesca también tiene esa novela, pero era porque yo sentía que no sabía hacer muchas cosas, entonces que tenía que aprovechar las 2 o 3 que sabía hacer más o menos bien para llegar hasta el final, pues digamos, como estrechar un poco el camino para que pudiera avanzar más en él. Entonces, por eso es una historia lineal, un narrador, o sea, muy, muy concentrado todo. Justamente, Antonio, en esta búsqueda de lo que tú nos acabas de mencionar, de posiblemente tener una mayor variedad de recursos para afrontar de mejor manera pues este reto de la escritura, conoces de la beca Rolex, de la beca de mentores Rolex, te presentas, quedas dentro de los 3 finalistas y finalmente pues te dan la buena noticia de que has sido seleccionado para que Mario Vargas Llosa pues sea tu mentor durante un año. Yo me imagino que eso para un escritor que lleva publicada una novela, pues tiene que ser algo bastante fuerte. Pues digamos que en el sentido de que pues vas a ser tutoriado por uno de los escritores más importantes del mundo, ¿no? Y en ese momento aún no se había ganado el premio Nobel, pero estaba muy pocos años de ganárselo. Creo que No, y ya era un clásico, aunque no se ya lo era un hubiera clásico, ganado, ya era un clásico vivo. ya era un clásico como tal.
¿Qué sentiste cuando supiste de eso? ¿Qué sentiste cuando supiste que ganaste la beca y que Mario Vargas Llosa te iba a tutorear por un año? Pues primero la ilusión cuando concursé y todo, pero segundo también, pues, eh, digamos, estaba muy preparado para perder, pues, pero igual si hubiera perdido, había viajado a Lima a conocerlo, habíamos pasado una noche juntos cenando, ¿sí? Porque tocó ir como a presentar entrevista, pues, allá. Y me sorprendió mucho porque yo era como el menos preparado y el que tenía menos como carrera de los otros, pero quizá por eso, pues, eso pudo jugar a mi favor, una rapto de generosidad de Mario. Y al mismo tiempo también es una gran responsabilidad porque digamos que cuando te eligen por encima de otras personas que te parecen buenas, más talentosas, con libros más complejos, etcétera. Entonces de pronto te ponen en una situación en la que te toca cumplir sí o sí, o sea, ¿sí me entendés? O sea, como que Claro. es una responsabilidad y eso hace o sea, que tengas que sacar lo mejor de vos para no ir a hacer el ridículo allí, pues, en ese lugar. Entonces, eso ya te hace ser mejor de lo que eras. Lo otro es que, pues, había que vencer ese como miedo que yo siempre he tenido, como andar mostrando borradores. A mí me tocaba mandarle semanal a Vargas Llosa lo que yo hubiera escrito los viernes y él me llamaba los domingos a la casa por teléfono a que habláramos de eso. Lo otro es que también fue muy afortunado esto porque él no me iba a venir a domicilio a mí. A mí me tocaba ir a donde él estuviera. Entonces estuve en Londres, Madrid, París, Nueva York, Ginebra, Lima. Entonces, pues de alguna manera fue como ir a ver el mundo también y conocerlo, pues, porque él tiene casas en todos esos lugares, digamos. O sea, yo estuve en todos esos lugares donde yo te dije, había una casa de Vargas Llosa, pues. Y ver esas casas y todo, y ver que en la literatura se podía llegar hasta allá, y sobre todo no pues por cosas como suntuarias ni eso, sino como sentir que uno, digamos, como que está al lado de un clásico vivo y que está aprendiéndole y todo, y yo creo que hubo muchas cosas de esa novela que no me habrían quedado como me quedaron si no hubiera sido por esa guía que fue muy libertaria también. O sea, yo hice lo que se me dio la gana, solo que muy bien acompañado para que eso pudiera quedar mejor de lo que habría quedado si yo hubiera estado solo en esa tarea, pues. Y por eso también pues, pude hacer una novela más compleja, con diferentes voces, sí, o sea, de alguna manera venía como acompañado por una persona que sabía hacerlo mejor que yo y que lo había hecho de manera excelente. Entonces, pues su compañía mientras yo escribía esa novela, pues fue muy afortunada, aparte de todo lo que traía aparejado ese premio, como los viajes, el reconocimiento, etcétera. Pues bueno, fue una experiencia, como tú mismo lo mencionas, pues bastante rica. De hecho, encontré en la revista Semana una entrevista que tú realizaste en donde nos mencionas qué fue lo último que dijo Vargas Llosa cuando termina pues la construcción de Recursos Humanos, que es la novela pues que resulta de toda esta experiencia. Y pues para todos los participantes quisiera pues leerles qué fue lo que dijo Vargas Llosa, que fue lo siguiente. Trabajar este año con Antonio ha sido una maravillosa experiencia. No sé si he podido transmitirle mis ideas sobre los errores y las dudas más frecuentes que un joven escritor debe evitar, pero puedo asegurar que durante este año que hemos compartido juntos, he aprendido mucho más de él. Nos hemos convertido en buenos amigos. Además, me he deleitado con su disciplina y la manera de crear, en la que transformó una pequeña idea hacia un sutil y humorístico universo de ficción acerca de los inesperados giros del espíritu humano y la excéntrica inclinación de ciertas personas. Bueno, esto fue lo que Mario Vargas Llosa pues dijo acerca de recursos humanos y pues también de Antonio García Ángel cuando finaliza esta experiencia pues de la beca Rolex. Nada más ni nada menos pues que las palabras de un premio Nobel de literatura. Entonces pues eso particular me llamó mucho la atención dentro de tu historia personal y dentro de todo lo que pues investigué a lo largo de este tiempo sobre ti y sobre tu obra. Quisiera pasar a un tercer segmento que me llama mucho la atención. Pero bueno, antes de que pasemos al segmento, quisiera que leyéramos un fragmento de una de tus obras, que justamente la tengo acá.
y es un fragmento de Su casa es mi casa. Acá lo tengo. Ajá. Pues es el primer libro que, como ya mencionamos, pues publicó Antonio en el año 2001. Y el fragmento que les quiero leer es un fragmento que justamente nos habla de Bogotá. A lo largo de todo el conversatorio vamos a escuchar varias veces la palabra Bogotá, porque Bogotá es uno de los grandes protagonistas dentro de la obra de Antonio García Ángel. No solamente como un espacio físico donde transcurre las acciones, las historias, sino también como un personaje que tiene en sí mismo una vida, una complejidad dentro de las obras, o dentro de la obra como tal de Antonio García. Entonces voy a leerles este fragmento de Su casa es mi casa, que justamente nos habla de la ciudad de Bogotá. A la iglesia de las Nieves se puede entrar a comprar salchichones, porque su nave izquierda está ocupada por una salsamentaria. Justo enfrente, en el Parque de las Nieves, hay una estatua de un prócer de la patria que no tiene nombre y que nadie sabe de quién es, porque todos los próceres colombianos son igualitos. Se parecen a Superman. La iglesia de Usaquén casi fue demolida porque los vecinos del lugar buscaban un tesoro indígena que es que estaba enterrado frente a la puerta. El Museo Nacional era una cárcel y la Avenida Jiménez era un río. En el Parque de los Periodistas no hay un solo periodista. Y en el Chorro de Quevedo no hay chorros, solo marihuaneros. La carrera séptima que atraviesa la ciudad cambia de sentido 2 veces al día. Cuando hicieron la avenida Caracas, se supuso que iba a llegar hasta esa ciudad y les falló el cálculo por más de 1000 kilómetros. Cuando Jiménez de Quesada plantó la bandera española en este lugar y mandó levantar 12 chozas, no estaba fundando una ciudad, estaba creando la contradicción urbana más grande que la humanidad haya conocido. Este es un fragmento muy pequeñito de Su casa es mi casa, la primera novela de Antonio García Ángel. Bueno, Bogotá, como les decía, va a estar muy presente en el conversatorio. Quisiera que pasáramos a el siguiente segmento, que para ti, Antonio, pues supongo que pues, fue como una especie de cambio de registro narrativo, que es cuando pasas de escribir Su casa es mi casa, recursos humanos, y te aventuras por el cuento con animales domésticos en el año 2010. Aparte de eso, pues en el año 2017 también te aventuras con la novela gráfica, con El taxista llama 2 veces. Y pues bueno, son 2 registros narrativos, digamos que tienen obviamente sus particularidades y que son distintos como tal pues a la novela. ¿Cómo fue la incursión en estos géneros? Quisiera que nos contaras como tu experiencia. Pues a mí lo que me pasó después de la beca es que, y después de recursos humanos, es que también como que es una voz muy, es como una resonancia muy potente la de Vargas Llosa después de eso. Y de alguna manera pues como que sentí que necesitaba hacer algo como que me desmarcara de eso, pues como que no terminara uno, porque esa novela de alguna manera la arquitectura de recursos humanos es muy Vargas Llosiana, si se quiere, la estructura, eso. Entonces digamos que como que la forma de hacerlo era cultivando el cuento que Vargas Llosa, pues salvo los jefes, que es su primer libro, nunca volvió a hacer cuento. Él es más un novelista y tenía ganas de explorarlo, pues, y me propuse 2 cosas. Una, eh, como tener una especie de abanico de voces que yo pudiera, digamos, como glosar en este libro. O sea, que hubiera voz de niño, voz de como de un profesor, como una voz de una mujer, o de otra, o sea, como eso, y aparte de eso, como estilos, ¿no? Como formas de escribir, como que fuera como una especie de buffet de lo que yo, del rango que yo podía dar como narrador, digamos. La tristeza, el humor, la introspección, ¿sí? O sea, como un poco como buscar que ese libro fuera bien variado en eso. Lo otro es que hasta entonces yo había sido o había tenido en mis letras como poquitas mujeres, digamos. Había como un monólogo de María Teresa, la esposa del personaje principal en Recursos Humanos, pero, pero digamos como que no me había probado, quería sacarme unas voces femeninas que pudieran ser creíbles, ¿sí? Que si yo no firmara ese libro, ese cuento, lo pudiera leer alguien y pensara que se trataba de una narradora, digamos. Quería ver cómo estaba de ovarios para escribir
con esas voces. Entonces ahí hay dos cuentos, uno que se llama El Gran Rafa, ahí está la gata chillando, y el otro es el que le da el nombre al libro, Recursos Humanos, que además me pareció muy chévere hacer esa voz porque, bueno, ahí había otro reto suplementario, digamos. Y ya les digo cuál es. O sea, primero esa voz de esa mujer de 60 años, que era también como muy lejana de lo que yo era en ese momento. O sea, como sacarse una voz así de femenina en esas circunstancias aparte, que fue el reto como suplementario que me puse. Yo siempre como que trato de hacer algo que no hubiera hecho antes, digamos. Entonces, no había escrito algo que sucediera en un espacio en el que yo no viviera o hubiera vivido, ¿sí? Y leyendo una novela que se llama El cónsul honorario de Graham Greene, esa novela pasa en el Paraná. Eh, y uno lee esa novela y siente el Paraná y resulta que Graham Greene estuvo como 15 días en el Paraná. Ujú. De alguna manera como eso, como gente que es capaz de situar, como James Hadley Chase, que es un escritor inglés, eh, que tiene una novela que en español se tradujo El secuestro de Miss Blandish. Él era inglés y escribía sus novelas sucedían en Estados Unidos. Y había un escritor que se llamaba Jesús Ferrero, que tiene una novela que se llama Velvet Jean o Opium, que pasa en la India, y él no había ido a la India. Entonces, como esa idea de situar algo en otra geografía y que eso fuera creíble, pues me hizo escribir esa novela. Por supuesto, viajé a Miami y todo eso porque sucede en Miami, pero pues no era un lugar que tuviera esa familiaridad que transmite la narradora, porque yo pues no he vivido allá. Quería también imponerme eso y, y pues digamos, me gustó como entrar allí porque era un territorio en el que yo no había entrado, pues en esta construcción de los cuentos. Justamente, Antonio, algo que a mí me llamó mucho la atención dentro de los cuentos, pues fue la construcción de animales domésticos, el cuento que le da como tal nombre pues, al volumen. Y pensaba justamente en eso, en la manera como el personaje pues, nos da cuenta también de una ciudad, de un contexto como lo es Miami. Tuve la misma sensación cuando leí Recursos Humanos y veía lo bien que tú plasmabas como esas lógicas corporativas, esas lógicas empresariales, esas pequeñas burocracias que rigen también este tipo de espacios, este tipo de contextos. Mi pregunta va orientada hacia lo siguiente: ¿cómo es el trabajo de campo que tú desarrollas para poder realizar las historias que escribes? Me Es, parece que tú haces un muy buen trabajo de campo, digamos que creo que tienes un ojo muy aguzado, un oído muy aguzado para detectar ese tipo de situaciones y plasmarlas en el papel. Y me gustaría saber cómo es ese trabajo de campo, cómo lo concibes. pues muy extenso, soy como de investigar bastante, y pues trato de que esa investigación no se note mucho, o sea, que no se le vea a uno el Google Earth cuando está escribiendo Miami y esas cosas, sino entonces sí mirar, tomar fotos, eh, incluso también me estoy adelantando, pero el caso de declive que pasa en un call center, y pues Ujú. para eso yo lo que hice fue conseguirme un call center, eh, o sea, que me permitieran estar en ese call center sentado así durante una semana, que la gente al principio dice, y este man será un inspector o algo así, pero cuando uno ni se mueve y se queda ahí como un poste mirando a la gente al final, al tercer día ya se relaja y entonces echan los mismos chistes y de todo, y entonces ya uno puede mirar eso. Salí a rumbear ahí detrás de esos call centers. Se hacen como unas plazoletas ahí en donde hay rumbeaderos y sitios para beber y todo. Pasé como unos fines de semana yendo a bailar allá y a rumbear allá, pero en realidad no iba a eso, iba a oír a la gente hablar. O sea, me sentaba así a ver de qué charlaban, entrevistaba gente. Eso también con la fábrica de recursos humanos. O sea, yo no sabía cómo deshidratar
alimentos, ni cómo preparar detergentes, ni cómo todo eso, pero estuve hablando pues como en extenso con un amigo ingeniero y visité fábricas y estuve en los lugares y todo eso como para poder enterarme cómo funcionaban esas cosas, porque también me parece que como que una de las gracias de la literatura es como meterse en universos que uno no conoce, una empleada del servicio en Miami, un jefe de recursos humanos de una planta de producción, que es un operario de call center. Esas cosas no las hace uno, pero para lograr que eso tenga eh, como la fuerza y que eso no sea como un decorado ahí como de cartón piedra ahí que se le vea nomás el pequeñísimo barniz, pues, sí, como esas novelas en las que uno dice, no sé quién es médico, y ya dijo que era médico, entonces ya logró que fuera médico, no, o sea, hay que hacer que todo lo que es, toda la experticia, todo el conocimiento, todo lo que se sabe, lo que sabe de eso una persona pueda verse como cotidiano allí, pues. Entonces sí investigo mucho, sí leo mucho, sí estoy pues como muy en eso. Por ejemplo, ahora en lo que estoy escribiendo tengo un personaje que es un vendedor de telas. Y allá estoy metido en el Policarpa, estuve metido en el barrio Policarpa, que es como el sitio de comerciantes de telas, allá sentado en un almacén, sentado así. O sea, yo siempre busco como que me dejen sentarme ahí o como que me dejen trabajar allí, si se puede, sí, como ese tipo de cosas que te permiten Es casi como meter una labor en ese etnográfica, mundo. de hecho, por decirlo de esta manera. Es casi como el ojo de un etnógrafo revisando detalle por detalle estos comportamientos humanos y dándoles un cuerpo como tal. Antonio, quisiera hacerte otra pregunta, pues que también creo que va un poco relacionada con la anterior. Dentro de dentro de tu trayectoria, pues no solamente pues has escrito como tal estas historias, sino que también has incursionado en otros campos. Has trabajado en televisión, has escrito guiones, has desarrollado pues otra serie de trabajos. Siento al leer tus libros que el componente audiovisual es muy fuerte. Tus novelas están plagadas de citas cinéfilas, hay muchas referencias a directores de cine, películas, actores. Leyéndote, uno tendría la impresión de que te gusta mucho el cine y de que el cine es efectivamente un personaje pues, central dentro de la narrativa que construyes y dentro de las historias que haces. Pues tengo, que pues diga, crecí pues como mi generación es muy televidente, ¿sí? Y también digamos como que fue la generación del Betamax, del VHS, eso, del alquiladero. Entonces también crecí viendo películas mucho y digamos que también fue como una diversión muy barata en mis años de, de estudiante, que uno no tiene tanto dinero y pues ir al cine era relativamente barato, no, ni siquiera habían estos multiplex que ya multiplicaron el precio de las cosas. Eh, pero también me parece que digamos que en algo también tuvo que ver mi formación en la comunicación social. Como estudié ambas, de alguna manera ese énfasis en la comunicación que tiene la comunicación social y por donde yo me orienté en la imagen, pues te termina volviendo un insumo para construir tu estilo. Pues hay escritores que son, digamos, su narración quizá tiene algo más introspectivo o más opaco en la creación de imágenes. Yo creo también en como en una especie de narración que sea cinemática, pues que vaya haciendo avanzar la historia y que tenga, y también pienso que como que pareciera que el plot es lo más importante, ¿sí? Pero yo creo que debe haber plot, pero sobre todo lo que debe haber son buenas descripciones. O sea, si uno logra describir bien el universo, si uno logra encontrar la forma de que en el lector se produzcan imágenes cuando está leyendo, que vaya corriendo en su mente la película de lo que estás narrando, cuando es muy visual esa narración, creo que ahí el lector está como muy cautivo, pues.
Justamente, Antonio, te quería mencionar un cuento de animales domésticos que lo tengo acá en la mano, que debo confesarte que cuando leí sentí que estaba leyendo como una especie de historia tarantiniana, por llamarlo así, como una especie de película de Guy Ritchie, que se llama Retrato de familia con Papá Noel, que es la historia de un atraco. Es un cuento muy corto realmente, es un cuento de los cuentos más cortos que tiene, pues digamos que la antología de animales domésticos, pero la forma como está construida es casi que cinematográfica, los recursos que utilizas. De hecho, creo que yo tuve que reconstruirla, o se reconstruyó dentro de mi cabeza, pues quería pues hacer mención a este cuento que pues es como muy paradigmático justamente de lo que estamos hablando. Eh, Acá quisiera, antes de continuar con la siguiente pregunta, pues preguntarles a nuestros participantes, a las personas que están acompañándolos, de qué ciudades nos están acompañando o si nos están acompañando de otros países, pues también nos interesa mucho conocer esta información. Queremos saber a quiénes impactamos con este tipo de conferencias que periódicamente estamos desarrollando desde la Pontificia Universidad Javeriana. Bueno, seguimos con la conversación y quisiera hacerle una pregunta a Antonio relacionada con Bogotá. Yo te dije desde un principio que Bogotá iba a estar ahí presente. Claro. Bogotá es, como les decía hace un momento, pues la gran protagonista o una de las grandes protagonistas dentro de tu narrativa. Evidentemente, pues yo creería que el hecho de que tú vivas y que tu cotidianidad transcurra pues en Bogotá, pues tiene mucho que ver. Pero aparte de eso, ¿qué tiene Bogotá para que sea un protagonista tan fuerte dentro de tus historias? ¿Por qué ambientarlas acá y por qué no ambientarlas en otras ciudades o en otros espacios? ¿Por qué Bueno, Bogotá ha cobrado tanta relevancia dentro de tu narrativa? yo creo que también, digamos, por un lado también tiene que ver con como ciertas actividades paralelas a la escritura que he tenido. Eh, yo pienso que a lo que obedeció que Bogotá estuviera muy presente en la primera novela es que mi primer trabajo fue de asistente de dirección de un documentalista y buen amigo ahora que se llama Fernando Ramírez Moreno. Fernando Ramírez era profesor de la Javeriana y él me vio como que era un alumno inquieto y me preguntó si yo quería ser asistente de dirección en unos documentales sobre Bogotá. Uno de los documentales era sobre la séptima. El otro documental era puntualmente sobre la calle 16, que aparece ahí en la novela muy patentemente. Y el tercer documental, porque eran tres documentales, era sobre la calle 82, sobre la zona rosa, donde está el rumbeadero de Península. Entonces, de alguna manera, como que esos tres elementos, que fueron tres investigaciones también sobre la ciudad, y de grabar la ciudad y de saber la historia de la ciudad y entender y tener todos esos datos que están ahí de que la cárcel, de que el museo era una cárcel, ese tipo de cosas vinieron de ese trabajo. Eh, Recursos humanos, pues no sé, como que mi personaje terminó estando muy ubicado allí, pues y como que me gusta también describir la ciudad, pero también me pasó una cosa y es que yo fui 6 años editor de Libro al Viento y durante ese tiempo yo hacía una antología que se hizo cada año que se llamaba Bogotá Contada. Bogotá Contada era una serie de libros en los cuales invitábamos a escritores acá a Bogotá, se quedaban unos 10 días en Bogotá, tenían algunas actividades culturales, por supuesto, pero después el compromiso era que ellos a cambio nos mandaban un, un texto sobre la ciudad, que Mm. pudiera ser de ficción, de crónica, de diario de viaje, de cuento, lo que fuera, pero eh, situado en Bogotá, que tuviera como centro, pues, la ciudad. Y lo que me pasó también es que, como que, claro, los escritores tienen los ojos muy afinados para encontrar los perfiles de lo raro, de lo particular, los contrastes, porque miran con esa curiosidad propia del escritor, pero al mismo tiempo están abiertos al asombro. Es decir, cuando uno pasa todos los días por un parque, ese parque desaparece
porque ya no le ves los matices ni los colores. Si alguien tiene que atravesar rumbo al trabajo un parque y después, digamos que tiene la oportunidad de volver a almorzar a su casa y pasa por segunda vez por ese parque y después tiene que regresar del almuerzo para la segunda jornada y después pasa 4 días al día, 4 veces al día por ese parque y si la tienda queda atravesando el parque pasa 6, ¿sí? Entonces ese parque ya ni se ve. Cuando alguien nunca ha pasado por ese parque ya le ve los matices. Entonces lo que hice yo, y cada entrega de Bogotá Contada tenía 12, 10 invitados, saqué 6, 7 Bogotás Contadas, son como 70 escritores extranjeros que vinieron a contar Bogotá y a mostrarme a mí y a los lectores la Bogotá que ellos no ven, porque es la Bogotá que ellos transitan todo el tiempo y todo el día. Entonces, digamos como que eso se desarrolla como cierta ceguera frente a lo que es tan cotidiano. Entonces estuve mirando muchísimas cosas de Bogotá a través de los ojos de los visitantes, una mirada fresca y una mirada aparte que está entrenada para mirar así. Entonces siento que estuve como muy expuesto a las descripciones de Bogotá de esa índole. Y yo quería, jugando de local, en declive, no estar a la saga de ellos, pues. Y por eso esa Bogotá que aparece en declive, casi que vos podrías hacer un mapa de por donde pasa el personaje. O Y el sea, Transmilenio. y el Transmilenio, y con el Transmilenio también hay una cosa ahí, y es que si vos te das cuenta, Declive es de 2017, y si vos vas para atrás en mi literatura, no existe una sola mención al Transmilenio. O sea, la primera vez que escribo Transmilenio en un libro fue en el 2017, en Declive, porque yo odiaba y odio esa palabra. Me parece imposible escribir con ella, o me parecía, pues, siempre la rechacé, porque es el nombre más pomposo y estrafalario y ruidoso y de todo para describir un pinche bus. Es decir, si vos sos un lector, no sé, canadiense, y llegas y decís, y empezás a leer, y el personaje llegó a la estación de Transmilenio, vos decís, ah, es de ciencia ficción, va a viajar en el tiempo, va a viajar a Marte. No, es un bus de mierda. Pues, perdón, pero pues es un bus, ¿sí me entendés? Un bus, ¿para qué le ponen Transmilenio? Era un problema para mí porque cuando uno dice Transmilenio tiene que explicar qué demonios es un Transmilenio. O sea, cómo decirle a la gente que eso no es una nave espacial. Claro. Entonces, como que había resistido tanto el Transmilenio, pero ya me parecía tan antinatural que no existiera el Transmilenio en historias bogotanas, que dije, bueno, mi personaje tiene que agarrar el Transmilenio. Pero aparte de eso, había sido como tan tímido con el Transmilenio que dije, pues si mi personaje va a meterse en el Transmilenio, me meto en el Transmilenio de cabeza. Ese Transmilenio tiene que estar contado, pues así con las rutas y todo, porque ya no puedo ser tan cobarde, pues, porque a mí me parecía que toda esa prosa como transmileniana iba a quedar mala, pues, porque ya la palabra me molesta, pues. Entonces mi ejercicio como para curarme de espanto fue meterme en el Transmilenio hasta la raíz, al fondo, irme en el Transmilenio hasta los confines de Bogotá. Todo ese tipo de cosas las hice para que el Transmilenio estuviera naturalizado en mi novela. Y otra cosa que quise hacer en esa novela también, que tiene que ver con Bogotá, es que digamos que si uno va a mirar como la cartografía de lo que se ha narrado de Bogotá, está el Parque Nacional, chuleado. Hay 3, 6 novelas en las que aparece el Parque Nacional. La séptima, chuleada, ¿sí? El centro, por ahí está. El norte, ¿sí? Pero toda la parte de la 1 de Mayo, Cuadrapicha, Ciudad Salitre, perdón, Ciudad Salitre no, Mundo Aventura, todo el centro comercial Plaza de las Américas que está ahí, eso es un territorio que la literatura lo había dejado virgen.
O sea, no está tocado. No hay una sola novela que tenga esos lugares que son como poco agraciados para la poética de la urbe bogotana, ¿sí? Y entonces yo quise contar eso porque me parece que quería hacer como eso, ¿sí? Como que, por ejemplo, cuando cuentan Cali en los documentales, en las películas, en todo, sacan a Sebastián de Benalcázar así señalando. O sea, puta, no saquen a ese man ya, eso es como, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, por eso me gusta Perro come perro y trabajé en una película ahora con Carlos Moreno, porque en Perro come perro, en esa película no aparece la imagen de Sebastián de Belalcázar como señalando, es que esa Cali como de la 15 por allá y de los talleres por allá detrás de San Andresito, esa Cali que no estaba contada, yo también quise contar esa Bogotá porque me parece que, digamos, como que me parecía como chévere también como ir a poner la bandera allá, o sea, territorio ignato, ¿sí? No colonizado por las letras bogotanas, aquí llegué con mi bandera y Cuadrapicha, Plaza de las Américas, 1 de Mayo, aquí llegué yo de primero, ¿sí? Y pues quería como hacer eso también. Oh, vale. Efectivamente, yo creo que nunca había leído en ninguna novela sobre Bogotá una mención a Mundo Aventura ni a Plaza de las Américas. Yo también tuve ese sentimiento de asombro cuando leí ese segmento de la novela, cuando el protagonista llega y creo que sí, tienes toda la razón. Pues que yo sepa, no hay otras novelas que hagan mención a esas zonas específicas de la ciudad. Bueno, creo que Andrea me está diciendo que ya podemos irnos a unos saludos. Andrea, ¿me puedes confirmar, por Bien, favor? saludos, preguntas, lo que tengan. Eso es, así es. Entonces, primero quería contarles que, como ya por ahí lo había mencionado, nos están saludando primero desde Bogotá, desde algunos lugares, perdón, de algunos lugares de Colombia, desde Bogotá, desde Cali, de Palmira, pero también fuera de Colombia nos están saludando desde Bolivia y desde Houston, Texas. Les agradezco mucho a quienes están allí escuchándonos, que han estado pendientes de todo lo que nos ha contado Antonio. Y bueno, eso eran los saludos. Si quieren pueden avanzar un poquito más y nos vamos con las preguntas que ya han ido llegando algunas. No sé si Nelson quieres, antes de irnos con las preguntas, hablar algo más con Antonio. Y hay una pregunta, bueno, dos preguntas sobre las que pues, podríamos dar como por finalizado este conversatorio y pasamos ya a la parte directamente pues, de la conversación con nuestros participantes, los asistentes. Hay dos temas que a mí en lo particular me parece que son muy emblemáticos o muy presentes dentro de tu narrativa. Particularmente en Animales Domésticos hay un tema que me parece que atraviesa todos los cuentos y es el tema básicamente de la soledad humana, de ese fracaso que a veces tenemos como seres humanos para construir unas relaciones de pareja o de amistad que sean de alguna forma permanentes, que nos brinden felicidad, que nos brinden una cierta estabilidad. Creo que eso es un tema que está muy marcado en Animales Domésticos. Esas historias de relaciones fugaces, de relaciones que realmente no tienen un vínculo muy fuerte. Ese sería uno. Y hay otro tema que ya no está directamente relacionado con animales domésticos, sino más bien con recursos humanos y declive, que es todas estas lógicas burocráticas de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas, que me da la impresión, porque pues lo leí en tus dos libros, que es un tema que a ti en lo particular te gusta. Digamos que esos micromundos que a primera vista pueden parecer tan aburridos, tan grises, finalmente nos los muestras de una forma tan compleja y tan llena de vida que es otra mirada sobre este tipo de contextos. Bueno, vamos con la primera y es como, digamos, como la soledad de los personajes y eso. Yo pienso que en gran medida puede ser porque primero le tengo fobia a los finales felices. O sea, si vos que estuviste por ahí trasegando por lo que leíste, yo creo que el único final feliz, entre comillas, porque pues no es, digamos, es un personaje que está muy jodido, es el de Relato de Navidad con Papá Noel, que por lo menos se queda ahí con el billete, pues, pero, perdón, hice un spoiler ahí, pero, pero digamos que son vidas así como muy perdedoras y yo pienso que, o sea, como que no existe final feliz bueno casi, o sea, el amor en los tiempos del cólera puede ser un final
feliz, pero ya están viejititos y ya no les queda mucho de esa felicidad porque es como al final de sus días. Guerra y Paz de pronto tiene un final feliz, pero esos son esos finales felices que son como que no alcanzan a ser del todo felices. Yo pienso que es muy difícil hacer literatura con finales felices, entonces como que siempre estoy buscando como unos finales así como de mucha derrota para mis personajes. Creo en la derrota, en derrotar a mis personajes lo más que se pueda, o en la victoria pírrica. La victoria pírrica remite a un general romano que se llamaba Pirro de Lerna. Pirro de Lerna no perdió ninguna batalla, ninguna, siempre las ganó todas, pero se iba con 1000 soldados y volvía con 3 y 1 lisiado. Entonces, de alguna manera pienso que, o sea, por ejemplo, en animales, en recursos humanos hay algo de eso, el personaje como que gana, pero pierde, o sea, entonces como que eso me gusta, o sea, no puedo con eso, o no he podido, porque me está pasando lo mismo que me sucedió con el Transmilenio. Y es que le he tenido tanta antipatía a los finales felices que decidí que era el momento en que hiciera un libro en el que hubiera un final feliz, pues que es un reto porque me caen mal los finales felices, o sea, sí, entonces como que estoy como trabajando en eso. Yo creo que de ahí viene como esa derrota sentimental de cada uno de mis personajes y como esa soledad y esa alienación. ¿Eh? Y por otro lado, y esto conecta con la segunda pregunta, tiene que ver con Kafka. Me encanta Kafka, me parece uno de mis escritores favoritos, o sea, amo a Kafka. Me parece que Kafka es un referente para mi obra muy importante y, y entonces, y la gente a veces dice, uy, qué pesado Kafka, uy, cómo sufro con Kafka, uy, es que no puedo con Kafka, yo me lo leo así, me pasa, me encanta, lo leo con toda facilidad. O sea, me pasa como que la gente dice, ay, me pasa lo mismo con Radiohead, que la gente dice, no, yo oí Radiohead, media hora de Radiohead y me quiero matar. Yo puedo bailar merengue con eso, o sea, me, me gusta pues. Entonces tengo como esa fascinación kafkiana que también tiene a esos personajes derrotados, pero que también tiene como esas estructuras burocráticas, es decir, el castillo, el castillo que es una especie como de laberinto, ¿sí? En el proceso también como que Kafka tiene como esos lugares como que son como laberínticos. Yo quise hacer un laberinto kafkiano en, en recursos humanos con la fábrica. Mi fábrica es un laberinto kafkiano. El laberinto borgiano tiene una matriz, el jardín de los senderos que se bifurcan, eh, eh, la biblioteca de Babel, que son hexágonos, las ruinas circulares, todo tiene como una estructura, ¿sí? Mientras que los laberintos kafkianos siempre son como corredores que no llevan a ninguna parte, escaleras que se estrellan con paredes, ventanas que no dan afuera sino a un corredor, como esos habitáculos contrahechos, todo eso, pues también es de ahí. Y de esas jerarquías como absurdas y esos personajes que son como con esos trabajos repetitivos como en un call center, esos son personajes que son de la esfera y de la inmensa como influencia de Kafka en mí. Lo que pasa es que yo pienso que yo como que retomo esos universos kafkianos, pero con un elemento de quizá más carnavalesco, pero al mismo tiempo sí como haciéndole eco a eso. Pues de hecho el inicio de Declive es un claro homenaje a Kafka, ¿no? Este Claro, claro. personaje que se despierta y ve que sus pies están empezando a crecer. Creo que eso es muy, muy de Muy Kafka. Kafka, Eso es claro. muy bien. Bueno, pues ya tenemos aquí algunas preguntas. No sé si quieras, Andrea, de pronto contarnos las preguntas o si quieres que yo las cuente, como tú prefieras. Sí, que las van diciendo y ahí nos... Tenemos unas buenas preguntas y unos buenos comentarios, eso es lo que les quiero contar. Muy bien. Nelson, sí, pues si quieres, me gustaría dar un par de comentarios que nos han hecho, allí como entrando en diálogo con lo que nos ha contado Antonio, que me parece buenísimo.
Y si quieres, avanzamos entonces con las preguntas. El primer comentario lo hacen en Facebook, lo hace Jenny Juliana Jiménez y nos dice que nos saluda desde Bogotá y que está de acuerdo con Antonio porque Kafka es efectivamente es maravilloso y pues sé que es un referente importante para cualquiera que quiera como entrar en la escritura literaria. Estoy muy de acuerdo también yo. Y el otro comentario nos lo hacen aquí en la llamada, lo hace Ana Cecilia Wadsworth y dice que es verdad que en Transmilenio suena muy fuerte, que ella lo conoció el año pasado, ella no vive acá por lo visto, y cuando le hablaron de ese transporte pensó que era el super subte, pero luego por fuera y por dentro era como un territorio medio salvaje o amenazante, y sin embargo en Bogotá vio personajes, mmm, regálame un segundo que me perdí, allá, increíbles que quedaron en la retina, una mujer muy sensual cantando con su pequeño parlante en una esquina de la plaza principal, cerca de la calle principal, un hombre con una carretilla, jaula, en la cual llevaba perros para vender. De estos personajes memorables y gracias a Ana por traerlos acá y ponerlos ahí, mezclarlos con lo que nos viene contando Antonio porque tiene todo que ver. Ahora sí, Gracias, Ana. te dejo para que si quieres hacer algunas preguntas en el chat, hay algunas preguntas, digamos, sencillas sobre los documentales de Antonio, sobre Cali, y otras un poquitico más sobre la escritura. Bueno, aquí hay una pregunta que nos hace también Ana Cecilia Wadsworth, que me parece pues que vale la pena mucho comunicársela pues también a Antonio, y es la siguiente. ¿Tú crees que hay una literatura femenina y otra masculina? Pues creo que esto va muy en consonancia justamente sobre lo que tú hablabas de este rol que asumiste en el momento que escribiste Animales Domésticos y que, bueno, básicamente que la protagonista de tu novela, de Animales Domésticos, de este cuento, pues es finalmente una empleada doméstica. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Crees que hay una literatura femenina y hay otra literatura masculina? Yo creo que, digamos que el escritor no se debe limitar ninguno como de los espacios narrativos y de la libertad que da la literatura. Por eso, por eso hay de todo, es decir, o sea, Alejo Carpentier se metió como en la piel de un perro en el cuento Los Fugitivos, o, o incluso Kafka se metió en un insecto y pudo sentir desde un insecto y todo, y de la misma manera Tolstoy creó a Ana Karenina y Flaubert eh, creó a Madame Bovary. Y del otro costado también tenemos a los personajes de Patricia Highsmith masculinos pues, que son hechos por una mujer. Y también podemos tener niños y niñas y digamos todo. Lo que sí creo también es que, digamos que con esa salvedad, ¿sí? Creo que la literatura escrita por mujeres de alguna manera ha sido como más asordinada en el tiempo y ha tenido más prevalencia una literatura escrita por hombres, pues, pero pues gracias al cambio de paradigma de los tiempos, pues se han venido rescatando escritoras como Elisa Mujica, como Soledad Acosta de Samper, que pasaron en ese momento, digamos, de agache frente a otros hombres, frente a los hombres que tenían más reconocimiento, y creo que eso pues está sucediendo para bien de la literatura. Dale, Antonio, mil gracias. Tengo otra pregunta que nos la hace Jorge Francisco Mestre. Él nos pregunta, ¿cómo armas la estructura del relato? ¿Cómo armas la arquitectura narrativa? Ya. Yo tengo, digamos que yo siento que hay escritores de brújula y escritores de mapa. El escritor que tiene el mapa es el escritor que de alguna manera traza todo el trayecto del personaje, tiene una escaleta y tiene todos los hechos, digamos, claros. Yo no, yo creo que yo lo que hago es zarpar, más o menos, y tener una noción del puerto, una especie como de vista brumosa del puerto lejano y
voy descubriendo el relato echando a andar. Soy el primer lector y tengo que ir encontrando el relato que quiero hacer y en esa medida reescribo mucho. Es decir, por ejemplo, Declive, yo cuando iba bastante avanzado, debía llevar un tercio de la novela, un poco más, me devolví y la empecé de nuevo porque me estaba dando cuenta que tenía, digamos, esa arquitectura que estaba construyendo no funcionaba, se me iba a caer. Eh, yo escribí Su casa es mi casa, mi primera novela, como, como si yo fuera por una carretera que tiene niebla y los faros me permitieran ver como 7 metros adelante. O sea, como unas 8 o 10 páginas adelante del relato se me iluminaba el relato. Y yo fui avanzando un poco al garete hasta que llegué a un punto en el que me faltaban unas páginas y descubrí que iba a llegar al final. Entonces, digamos que yo voy construyendo y encontrando la estructura, encontrando el relato a medida que voy haciendo el relato. No soy tan bueno para, digamos, como armar ese andamiaje previamente a echar a andar. Dale, Antonio, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que nos la hace Angélica Montaña y es la siguiente. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de Cali, a pesar de que no hayas vivido tanto tiempo en la ciudad? El mejor recuerdo que tengo de Cali, pues es que yo he seguido yendo a Cali, o sea, yo digamos como que no es que me fui a Cali y no he vuelto a Cali porque yo digamos que me siento caleño todavía, hablo caleño todavía, a la gente le hablo de voz, o sea, como que me parece que es la temperatura perfecta de cercanía o lejanía que la da el voz y digamos que allá está mi familia, tengo muchos amigos, todo eso, entonces pues como que sigo teniendo buenos recuerdos de Cali, pero digamos que me produce nostalgia, si se quiere, una Cali que ya está como desaparecida, la de Copelia, la de Plaza Sésamo, los bares que había en el momento, Martins, el Martins que estaba al lado del colegio Berchmans, del centro que también ya lo demolieron y es una unidad residencial, eh, como esos mangones de ahí de la novena que antes de que hubiera la Paso Ancho, que llegara ese trazado de la avenida, sí, como esa Cali que ya no está y que de alguna manera tenía unos lugares que eran como un ancla de la memoria, digamos. Ahora desapareció Primos, por ejemplo, que a mí me parece que, pues pucha, pues como que son lugares que estuvieron ahí tanto tiempo y que ahora ya no van a estar, sí, porque se lo llevó la pandemia, pero como esa Cali que ya desapareció y de algunos bares y lugares de salsa, de rumba, nuestra herencia, eh, eh, no sé, como esos lugares desaparecidos, un sitio de hamburguesas que quedaba cerca de la Plaza de Toros que se llamaba Mr. Hot, un restaurante que llamaba La Cazuela por ahí, como el Wimpy de Unicentro, esas cosas que ya no están, me producen mucha nostalgia. Y, y el Daddy Frost que quedaba en San Fernando, como ciertos lugares así muy puntuales que están asociados como a mi adolescencia y eso me sigue pareciendo como que esa Cali quizá habría que rescatarla un poco en algún momento mediante la literatura, ¿no? Dale, Antonio, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta, justamente de José Luis Quintero. En algún momento de la charla tú nos hablaste de unos documentales en los que participaste y él nos pregunta cómo se llaman esos documentales y en dónde se pueden conseguir. El de la séptima se llama La Calle Real o La Real Calle. Ujú. El de la, no me acuerdo cuáles son los otros dos nombres de los documentales. El director es Fernando Ramírez Moreno y esos documentales deben estar en Señal Memoria, me imagino que son los que recogieron la producción de cuando en ese momento quedaba en el tránsito
de, de Colcultura volverse Ministerio de Cultura. Esas cintas debieron quedar en señal memoria, deben estar en algún lugar de señal memoria, son los archivos que están en Señal Colombia y que estarán aguardando su turno para ser catalogados y eso porque son documentales muy hechos hace mucho tiempo. Dale. Mil gracias, Antonio. Andrea creo que tiene dos preguntas de Facebook. Tengo una pregunta de Facebook y antes de contarte, Antonio, que por ahí en redes nos escribió Rey Naranjo que te citó como el documentalista del amor. Sabíamos que eso te iba a dar risa. Sí. Sí, porque siempre me mantengo pues como jodiendo mucho en Twitter con que soy el algo del amor. O sea, disfruto mucho como esa red social, digamos, y soy activo en ella Ya, digamos, me ya, parece como un lugar para no tomarse en serio, que está muy bien. muy de acuerdo. Y entonces lo uno con la pregunta que nos hicieron en Facebook, no, bueno, extrañamente uno esto con la pregunta de Julián Montenegro, que nos saludaba desde Bogotá y que dice que no te ha leído, pero quiere saber si tú consideras que tienes alguna misión como escritor colombiano, que si hay algo como que te propones como misión en este momento como escritor en Colombia. Mm, o sea, me gustaría como propósito personal, digamos, no como una misión social ni algo así, pero me gustaría que alguno de los libros que yo escriba mientras esté en vida no sea barrido por el olvido. Es decir, uno se da cuenta que los autores se van muriendo y sus libros se van descatalogando y se van perdiendo y quedan ahí, digamos, como para el arqueólogo de la literatura que quiera ir a buscar un caso particular de algo, como sí, pero no vuelven a circular, ¿sí? Y uno se da cuenta, pues, por ejemplo, autores que estaban, pues, como en su momento vendiéndose muchísimo y teniendo un lugar en la literatura como R.H. Moreno Durán, y uno va a buscar libros de R.H. Moreno Durán y no existen ahora en las librerías, o no sé, tantos escritores que van muriendo y se van perdiendo. A mí me gustaría como dejar algo que perviviera, ¿no? Que no, que resistiera el paso del tiempo, digamos. Pero salvo eso, no quisiera hacer algo. Me propongo misiones muy pequeñas, digamos, pero muy relacionadas como con mi trayectoria, ¿sí? Como no he hablado del Transmilenio, ahora el Transmilenio va a ser protagonista, o sea, le tengo alergia a los finales felices, ahora ven, vamos a aprender a hacer un final feliz. O sea, como ese tipo de cosas son las que me propongo, pues, que también tienen que ver mucho, pues, como con la autorreferencia, pero pienso que uno está compitiendo y como midiéndose con lo que ha hecho, con uno mismo, no con algo más ni con alguien más. No sé si de pronto, Andrea, tengas otra pregunta de Facebook o... Bueno, nos quedan algunas, sin embargo, yo quería también darle lugar, digamos, antes de que cerráramos, porque nos toca ya, pues no pronto, pero digamos, ir cerrando y porque queremos escuchar una parte clave de esta charla, que es escuchar a Antonio leer un fragmento de Clive, esta novela que estamos aquí buscando que se antojen de leer y que conecto con un comentario de Daniel Antonio Bernal acá, que nos cuenta que, bueno, nos cita un pedazo de Clive y nos cuenta que le parece fascinante la cercanía que sintió andando con el andar en Transmilenio, sobre todo en esos horarios, porque él mismo trabajó en algún momento de su vida de noche y tenía que recorrer rutas similares a estas y a veces le sucedían cosas como las que aparecen en la novela. Entonces, que era un cansancio tenaz y escribir sobre eso, manifestar esos personajes, pues le parece muy interesante. Esas escenas de Cuadrapiche y demás que tú nos has estado contando y pues te manda un saludo inmenso y te agradece por todo esto que nos has estado contando, Antonio. Yo creo Ay, que muy agradecido a Daniel por sus palabras. Me encanta que alguien que haya tenido como esa experiencia real pueda ver reflejada esa experiencia también en mi libro. Me parece que eso pues me, me alegra mucho porque digamos que una de las
como una de las cosas que a mí me pasó mucho y que me marcó muchísimo es que hay un libro de Tom Wolfe que se llama La hoguera de las vanidades. La hoguera de las vanidades tiene película, que es con Tom Hanks y con Melanie Griffith, por allá en los tempranos 90 o final de los 80. Y en esa novela había un corredor de bolsa, pero esto fue antes de que hubiera la película Wall Street, que nos mostrara Wall Street, y que existiera el American Psycho de Bret Easton Ellis, y que vinieran no sé, el Lobo de Nueva York, y todo lo que hemos visto de Wall Street, pues nos da una idea muy cerca, el Lobo de Wall Street, todo eso nos da una idea de cómo es un corredor de bolsa. Pero en ese momento no teníamos esa idea tan cercana de lo que era un corredor de bolsa y él escribió esa novela y después le pasaron la novela a unos corredores de bolsa para que ellos opinaran qué tan corredor de bolsa verdadero era el corredor de bolsa de esa novela y la destruyeron. O sea, les parecía que era el corredor de bolsa más falso, ¿sí? Y trato de hacerlo mucho como que la prueba del ácido, o sea, que te lea alguien que trabaja en un call center, que te lea alguien que trabajó en una fábrica de mermeladas y de confituras, y que te lea alguien, que te lea una empleada doméstica en Miami y diga, así es. Entonces, pues me hace feliz lo que dice Daniel, porque siento que de alguna manera he logrado como plasmar eso sin falsificarlo, que uno muchas veces se da cuenta que la literatura puede lograr o puede no lograr, digamos, esa realidad y volverse como un falseamiento de eso. No me gustaría como eh, escribir así. Entonces, digamos, como que me hace feliz eso. Bueno, antes de que Antonio pues, nos lea un fragmento, tengo una pregunta que quisiera aquí mencionar que me llamó mucho la atención y que pues, quisiera comunicártela, transmitírtela a Antonio. Y es la siguiente. Teniendo en cuenta que te gustan los finales no tan felices, ¿te has visto en la necesidad de sacrificar un personaje que te guste mucho por lograr ese final? Es una pregunta que nos hace Leonardo Sáenz Wilches. Pues lo que pasa es que tendría que hacer un spoiler, entonces no lo voy a hacer, pero debo decir que en animales domésticos, cuando estaba cerca del final, yo sentí que había ahí un ser que tenía que morir y en mi cabeza siempre se iba a salvar. O sea, en mi cabeza ese ser iba a vivir y no iba a tener un final tan difícil, digamos, tan violento. Yo me imagino que Nelson sabe de qué ser estoy hablando, No, no spoilers. sin spoilers. Entonces, de qué personaje, cuál de ellos es. Y entonces también siento pues como em, que ahí, por ejemplo, tuve que hacer ese sacrificio, tuve que acabar con él. Y no lo quería, pues, pero digamos me parece que, digamos, por ejemplo, si matas a un personaje, de alguna manera estás haciendo que el personaje descanse, ¿sí? Declive, y no, aquí no voy a hacer un spoiler, pues, porque es que se llama Declive. O sea, mi novela se llama Declive. Cuando uno va a leer Declive, pues me imagino que no va a pensar que el personaje le va bien. Sí, o sea, si uno se lee Desgracia de Coetzee, pues, o sea, va a leer una desgracia. Entonces, si vas a leer un declive, pues también siento que en el caso de declive, digamos, acabar con tu personaje es perdonarle el sufrimiento. Lo que hay que hacer es derrotarlo lo más que se pueda, pues. Entonces, digamos que muchas veces no es que haya tenido que salir de un personaje, sino que lo que tengo que hacer es que no me dé pesar. Okay. Porque conozco colegas, conozco casos puntuales de gente que está escribiendo y como que se va encariñando con ese personaje y ya no le puede hacer daño. ¿Sí me entendés?
O sea, sos tan berraco de hacer que tu personaje pierda una pierna, que es ciego, ¿sí? Entonces hay gente que se encariña con el personaje y ya no es capaz de hacerle daño. Y yo creo que al personaje hay que hacerle todo el daño que pueda, pues. O sea, qué lástima ser personaje mío porque les va como un culo. Ahora les va a ir bien al que, pues, que tenga un personaje que se va a redimir. No sé por qué, pues, siento como que llegó un momento en el que, no sé si es que la vida me hizo más optimista, no creo. Soy bastante descreído y todo, pero también es el ejercicio de mirar lo que no has hecho y hacerlo, que también es como uno de los alicientes de mi escritura. O sea, me gusta hacer y entrar en terrenos en donde no había entrado. Dale, Antonio, pues muchas gracias. Y bueno, yo creo que podemos entonces continuar o proseguir con la lectura de Declive, si te Claro, parece. página 18, esta la escogió Nelson, me parece una buena escogencia, estoy de acuerdo. Eh, es un recorrido que va haciendo mi personaje, el personaje y esto tampoco creo que sea spoiler porque sucede en la primera página del libro. A mi personaje le crecen, o sea, se levanta y tiene los pies más grandes, ya no le quedan los zapatos. Entonces él está yendo en ese angustioso, porque tiene que llegar al trabajo, en ese recorrido angustioso en el que perdió un zapato en la chichonera del Transmilenio. Y, y empiezo aquí la lectura. El recorrido hasta la estación de la avenida Jiménez, unos 8 minutos, le pareció una eternidad. Jorge cuidaba su pie de un pisotón, lo apoyaba con miedo en el piso frío. Normalmente se habría bajado en el Museo del Oro, pero lo hizo enfrente de San Victorino. Le parecía que algunas personas reparaban en su pie descalzo y lo miraban con curiosidad, que disimulaban como quien teme despertar la ira de un loco. Lo más probable era que en medio de la multitud y la luz exigua de las 6 de la tarde nadie lo notara, pero Jorge se sentía avergonzado. Bajaba la cabeza, trataba de caminar como si tuviera ambos zapatos. Su pie palpaba con asco puchos, bolitas de chicle, papeles y mugre. Bajó las escaleras y caminó hasta los cajeros, uno de Bancolombia y otro del BBVA. Metió su tarjeta débito y sacó dinero. Se le acercó un vendedor que llevaba unas bolas translúcidas de colores y le canturreó: son ambientadores, son fragancias para el baño, solo 1.000 pesos. Y se quedó mirando hacia el piso. Fue el primero en manifestar verdadera sorpresa. Jorge echó a andar. Atravesó los torniquetes y subió hasta la baraúnda de transeúntes y vendedores que abarrotaba las aceras de San Victorino. Los pregones de uno y otro comerciante, repetidos al infinito, se trenzaban como letanías. Controles para todo tipo de televisor, se lo encontramos, lleve los cargadores, los manos libres, vea, lleve el perro a 10, a 10, a 5 pares por 7.000. Le tengo la última innovación para los hongos y los sabañones, leo la fortuna y hago rezos. En el piso había plásticos extendidos en los que ofrecían zapatos. Jorge se acuclilló frente a uno de ellos. El vendedor, un moreno de cara tosca y manos quizá demasiado pequeñas, se quedó mirando su pie descalzo y le dijo: a la orden, patroncito. Jorge preguntó cuánto costaban. A 30 el que le guste, patrón, pero aquí hay posibilidad de negociar. ¿Cuál se va a probar? Le tenemos Nike, Puma, Adidas, Reebok. Todos eran imitaciones ramplonas de marcas conocidas, por lo visto sin la menor pretensión de verosimilitud. ¿Por qué anda sin un zapato, patrón?, le preguntó el vendedor. Jorge sintió cierto alivio de poder explicar que lo había perdido en el Transmilenio, en medio de la pelotera de gente que pugnaba por entrar al bus. El tipo sonrió y le preguntó una vez más cuál le había gustado. Se sacó el zapato que le quedaba, se midió una Adidas talla 40 y no le entró. Un Nike 41 que le quedó muy apretado y finalmente un Reebok gris número 42 de lona y puntera de gamuza, feo pero más o menos cómodo. El vendedor le dijo: ¿sabe qué, patroncito? Cómprese unas medias de una vez. Y le silbó a un vendedor que llevaba un carrito de supermercado lleno de camisetas, calzoncillos y medias y gritaba: un par por 5.000, tres por 10.000. El tipo esquivó unos perritos de pilas que una señora ponía a caminar en el piso y apartó a otra vendedora de ambientadores. Jorge le compró un par de medias cafés.
Se calzó ambos zapatos mientras el vendedor le decía, siéntalos, son suavecitos, le doy una bolsa para que se lleve el zapato. Jorge lo meditó mientras el tipo de las medias se alejaba y dijo que sí. Era una prueba de que originalmente calzaba 38 y ahora sus pies habían aumentado 4 tallas. Sacó la billetera, le pagó al vendedor, tiró la media sucia y su compañera en un tarro de basura metálico que estaba a unos 4 pasos, miró la hora en su celular, 6 en punto, se despidió del vendedor y regresó a la estación de Transmilenio, la bolsa verde de rayas blancas en la mano, mirándose los zapatos calzados en esos pies que sentía ajenos. Vale, muchas gracias, Antonio. No, gracias a ustedes, gracias a la Javeriana, gracias a Andrea, Muchas Nelson, gracias. gracias por tus preguntas, gracias a toda la gente que se conectó, muy agradecido de que estén aquí. Gracias a ti, Antonio y a Nelson. Yo creo que cerramos con creces. Ahí ya nos están escribiendo que bravo. Además, eso fue con Benia y todo incluida. Gracias. Y bueno, creo que logramos responder la mayoría de las preguntas, logramos escucharte, conocerte, conocer, digamos, distintas facetas también de Antonio, el escritor, el lector y demás. Entonces, ya para cerrar, me gustaría agradecerle también a nuestro público por haber asistido y por los aportes dentro de esta velada. Esperamos que este evento haya sido de su gusto y les damos las gracias también a la maestría, a la revista 2020 y a la biblioteca del CRAICE de Cali por todo el apoyo en la divulgación y la promoción de este evento. Como les prometí, van a poder acceder al libro más reciente de Antonio García Ángel, del cual hemos estado hablando, de Clive, por medio de la tienda Javeriana, escribiendo al correo sugerencias @tienda@javeriana.edu.co o directamente en la sede, pues ya abrieron de lunes a viernes entre 10 a.m. y 4 p.m. con el 10% de descuento para javerianos. También para los javerianos que deseen solicitar el préstamo de otras obras de Antonio, como Recursos Humanos y Su Casa es mi Casa, podrán acercarse a los pisos 1 y 3 de la Biblioteca General, al nuevo punto de atención rápida ubicado sobre la séptima o por medio de nuestro servicio a domicilio. Pueden entrar a través de www.javeriana.edu.co/biblos/préstamo-a-domicilio. Para más información, entren por favor a la página de la biblioteca, nos encuentran en redes sociales como @bibliotecaspuj y allí encuentran más información también sobre nuestro plan de lectura que hay para leer, en el que tendremos todavía algunos eventos en lo que queda del año, entonces muy pendientes. De nuevo, muchísimas gracias por esta quinta versión, creo que estuvo maravillosa y de verdad les agradezco mucho por haber estado aquí. Gracias a todos. Chao Antonio. Antonio, chao Nelson, muchas gracias. Hasta luego.